Vamos a dar inicio a esta octava sesión del primer módulo, que es una región. Bienvenidos todos y todas nuevamente a esta segunda sesión de esta semana, que va a ser la última de este primer módulo. Como ustedes recuerdan, la vez pasada ya les advertí, hoy va a haber una dinámica diferente para todos. Perdón, que la imagen está medio rara. Em, que todos los ponentes, menos el doctor Marcos Valdivia, van a estar presentes en un tipo conversatorio con la pregunta, digamos, ¿qué tanto esto, lo que hemos escuchado en estos 4 semanas, nos ayudará en cambiar o hacer una nueva lectura de la región centroamericana, aplicando lo que hemos escuchado? Es decir, está siempre presente ustedes, digamos, o las preguntas de ustedes, para que en el marco de este conversatorio, nuestros ponentes, que son hoy nuevamente el doctor Guillermo Olivera, el doctor Javier Delgadillo, el doctor Héctor Ávila y el doctor Francisco Rodríguez, contesten y amplíen sus exposiciones y resuelven las dudas que hayan quedado al final de este primer módulo. Así que bienvenidos a nuestros ponentes y para arrancar les paso el micrófono. Adelante. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Justus, muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos los asistentes. Como ya han escuchado, tanto de mi parte como de los coordinadores del módulo, del diplomado, esta sesión, lo que queremos nosotros es un tanto entablar un diálogo con ustedes, no tanto si de ver si sirve o no sirve, o cómo podemos modificar lo que conocemos de lo que es el ámbito centroamericano o el ámbito regional mesoamericano, sino más bien qué dudas y qué planteamientos nos pueden surgir a partir de las distintas expresiones, las distintas metodologías y enfoques teóricos que aquí nosotros les dispusimos y discutimos con ustedes. Cada uno de nosotros va a plantear a partir de esta pregunta genérica. Voy a compartirles esto. Espero que lo estén viendo. Sí, ya, Héctor. Y está perfectamente visible. Bien, entonces miren, como una pregunta final a este módulo que allí los colegas del CINSUR le han puesto o lo han denominado el módulo, ¿qué es una región? Yo le añadiría también, ¿o para qué nos sirve una región? ¿Sí? Y en ese sentido, se nos ha ocurrido eh, por lo menos dos preguntas iniciales, que estas estarían sujetas a qué tanto nosotros, ustedes los estudiantes, perdón, desde su propia perspectiva de conocer mucho mejor esta cuestión de cómo son los distintos entornos en América Central, pudiéramos pensar qué tanto nos ha servido o qué tanto eh, eh, estos enfoques que vimos y estos, digamos que, vías disciplinarias a partir del cual se ha trabajado comúnmente a los enfoques regionales, pudieran servirnos para desarrollar aún más la idea que tenemos o el proyecto que tenemos sobre esta herramienta metodológica para analizar los procesos de desarrollo social o desarrollo en búsqueda de las mejores condiciones o bien las condiciones equitativas en términos de la utilización de un espacio físico. Bueno, discúlpenme la voz. En cuanto a lo que yo les pudiera decir, una caracterización, es posible enfocar de distintas maneras o dar cauce a distintas caracterizaciones de lo que son los espacios en el caso de la región centroamericana. En primer lugar,
la base material, las condiciones naturales, los elementos que nos posibilitan contemplar, caracterizar cuáles son los recursos naturales principales que tenemos en esa región de un medio natural, sobre todo caracterizado por un trópico húmedo, aunque también con una parte importante, un porcentaje importante de su territorio, donde predominan los bosques de lluvia y templados, que eso ha dado lugar históricamente a una importante economía de plantaciones y materias primas, explotación forestal. Esto ha sido básicamente a través de la historia. ¿Qué podemos pensar en este sentido? Lo que aquí vimos en los enfoques regionales o sobre los que discutimos ampliamente, que en primer lugar nos puede servir para caracterizar todas estas regiones de tipo natural que pudieran ser analizadas y descritas desde las características propias de esa naturaleza, del clima, de la vegetación, de sus interrelaciones, pero siempre en términos de saber cómo los actores que ahí intervienen, los grupos poblacionales que ahí se han movido, que han estado durante épocas milenarias, pueden ser o pueden tener las condiciones para en un momento dado intervenirlas y gestionarlas. Entonces, bueno, de entrada, caracterizar naturalmente a este ámbito, a estos ámbitos regionales que ahí encontramos, nos da a través de este enfoque una serie de riquezas muy importantes que nos permiten entender cómo se desarrollaron, cómo, aquí a lo mejor a muchos no les gusta, cómo dio lugar esta riqueza natural a un desarrollo de la colonización de esos territorios que en América Latina se generalizó el contexto de las economías bananeras muy claramente por lo que significaba, ¿no? Territorios, regiones de explotación intensa de los recursos naturales, donde había un proceso de expoliación y donde las riquezas se iban hacia una metrópoli, hacia una economía exterior. Entonces, bueno, de entrada, el conocer o el abordar ese tipo de elementos de la naturaleza nos puede dar una caracterización. Otro elemento u otra forma, otra variable que podemos considerar para entender cómo hay distintas espacios a lo largo del territorio de Centroamérica es tratando de ubicar las características étnicas de los distintos espacios y cómo a lo largo de la historia se ha podido generar la utilización de los mismos a partir de desarrollar una vida ahí en términos de un espacio, de un territorio que las distintas etnias conocían perfectamente. Qué mejor ejemplo, ¿no? De la región maya, ahí en el caso de América Central, donde había un desarrollo económico, social, cultural, perfectamente claro a partir de ese conocimiento que tenían esos pueblos originarios que tenían fuertes lazos identitarios y esto se los daba básicamente el origen de sus etnias. No quiere decir que aparecieran por ahí como ámbitos étnicos aislados, no, con profundas interacciones entre ellos, todos ellos, eso sí, planteados o unificados en términos de ser pueblos mesoamericanos, ¿sí? Otro elemento importante también que podría caracterizar estos ámbitos regionales sería la identificación de estas culturas, casi todas ellas basadas en el trabajo agrícola y en la producción del maíz como la base. Yo puse por ahí algunas hortalizas también ligadas al cultivo del maíz como la base de la alimentación y que eso fue un elemento que también vinculó ampliamente esto, ¿sí? Al grado que hoy en día cualquier programa integral que se plantea en esa región retoma en gran parte
estas caracterizaciones étnico-históricas, claro, ya con elementos propios del ámbito actual. Prueba de ello es esta cuestión del plan que en los últimos tiempos se ha estado tratando de impulsar. En los últimos tiempos me refiero a este año, este plan de la región Maya, donde intervienen ampliamente políticas dirigidas desde México, Guatemala y Belice, en México, Guatemala y Belice, en términos de desarrollar actividades productivas y actividades de uso de los distintos elementos de la naturaleza en estos tres espacios que ahí manejo. Bueno, hay otro tipo de cuestiones, de caracterizaciones que a través del enfoque regional están muy presentes ahí en esos ámbitos. Y estos tienen que ver, sobre todo en la época de la globalización, de el establecimiento de bloques comerciales, bloques regionales, en pocas palabras, ¿sí? Y ya les hablaba yo en la sesión anterior, desde que se aterriza perfectamente el ámbito de la globalización, era necesario el establecimiento de bloques regionales, bloques de mercados comunes para poder competir o para poder establecer vínculos con otros ámbitos regionales en el resto, del mundo. Entonces, bueno, esta experiencia no pasó desapercibida en el caso de América Central y los intercambios que establecía con otros bloques. Ahora, de acuerdo a las características que se dan en algunos de los países, también se establecen estos tipos de relaciones económicas. Yo puse por aquí algunos ejemplos, ¿no? Las vinculaciones inter y transfronterizas, uno de los casos más claros es el caso de la frontera México-Guatemala, históricamente con fuertes relaciones de tipo comercial, de tipo laboral, hasta en la actualidad todavía existen por las movilidades de la fuerza de trabajo guatemalteca que se va hacia México, concretamente hacia las fincas cafetaleras. Y un fenómeno que también existe en otros países, hasta donde yo sé, en algunos países como Costa Rica y Nicaragua. Obviamente, acorde a lo que vimos en la clase anterior, esto, además de poder ser elementos donde pudieran haber relaciones benéficas o relaciones de una optimización de la gestión y del uso de los territorios, también llega a generar polarizaciones o diferenciaciones regionales internas. Y aquí es donde está más nuevamente vigente ese enfoque que mencionamos y que se mencionó a lo largo del módulo de la existencia de regiones que tienen mejores condiciones para conectarse a los mercados globales y otras que en ocasiones sirven solamente para atender a los mercados internos o ser sujetas de ayudas mayores de los gobiernos nacionales. Bueno, ya no quiero tardarme. Hay también, en términos regionales, la posibilidad de caracterizar algunos de los corredores estratégicos. Yo solamente me recordé en el momento de dos, que precisamente son fundamentales no solamente para la vida económica, demográfica de la región, no solamente para ellos, sino para estos espacios muy, muy específicos donde se desarrolla la actividad. El caso del Canal de Panamá es fundamental, ¿sí? Y hoy en día quizá podemos ver otra caracterización desde el punto de vista regional con una fenomenología que ha ocurrido en los tiempos recientes y que tiene que ver con los movimientos poblacionales migratorios de grandes volúmenes de población que por distintas causas económicas, de violencia social, políticas, se realizaron desde Centroamérica, inicialmente hacia los Estados Unidos. Ya después no eran solo de Centroamérica, ya venían de todo el mundo, ¿sí? Pero que obedece, y en términos de estos enfoques, de estas
herramientas regionales de análisis, es muy posible tratar de caracterizar en qué ámbitos y en qué regiones, en qué espacios existían los elementos que posibilitaban tal o cual movilidad poblacional, fuera con fines laborales o fuera prácticamente de población que se movía huyendo de estos espacios. En fin, yo no quisiera ya seguir abundando, le dejaría el espacio a mis compañeros para que ellos tomaran la palabra y que a partir de esto pudiera seguirse alimentando el debate. Por mi parte es por el momento todo, me debo retirar momentáneamente, pero como dijo un personaje, volveré. ¿Eh? Bien, gracias Héctor. Entonces te esperamos de regreso en un rato. Claro, claro, hasta Entonces luego. dejamos el micrófono a uno de los compañeros. No sé quién de los cuatro sigue. Sigo yo. Ok, adelante, Javier. Muy bien, buenas tardes. Pues ha puesto el contexto de manera eh, muy precisa Héctor Ávila, y pues en un sentido nos acercamos a esta pregunta que quedará abierta porque es parte de la reflexión general eh, que nos hacemos a lo largo del diplomado. ¿Cuál es el contexto regional en el que desarrollamos o abordamos nuestros análisis, nuestras investigaciones, nuestras ocupaciones, nuestra cotidianidad en los países centroamericanos? Ya señalaba yo en la presentación primera que hice la importancia que tienen los aspectos históricos, la historia no sencilla, compleja, pero muy interesante de tanto el poblamiento como la transformación a través del tiempo de nuestros territorios y la circunstancia actual que tiene México y Centroamérica en sus relaciones diversas. Voy a aprovechar para poner en contexto algunos elementos que complementan lo que habíamos expuesto en función de poner en la consideración de ustedes elementos o instrumentos de acercamiento hacia la investigación regional y la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Como reflexiones finales, voy a utilizar solo 6 láminas que presentaré de manera muy sucinta. Lo primero es considerar algo que ya habíamos expuesto en el sentido de por qué la importancia de lo regional, ¿sí? Pensar regionalmente, desde mi punto de vista, sirve para organizar el territorio, sirve para entender su realidad y sirve para aprovechar o potenciar factores de desarrollo. Estas potencialidades que tienen nuestros Porque se debe de meter. eh, también nos ayuda este pensamiento regional a facilitar aspectos de política pública, instrumentar estrategias de planeación, si lo vemos desde la perspectiva social, económica o ambiental. Destacar dos aspectos. Una primera cuestión es el pensamiento regional, regionalista, y lo otro es la corresponsabilidad que se tiene al tratar de implementar acciones de desarrollo regional. Un primer elemento es la corresponsabilidad que tienen nuestros gobiernos de las diferentes escalas de actuación, en donde los gobiernos predeterminados tienen una fuerte responsabilidad y carga de acción y de vinculación sobre lo que quisiéramos hacer al interior de nuestras regiones. Y lo otro, lo más importante, es quiénes se verían favorecidos, tanto con la implementación de nuestros estudios regionales, si lo vemos desde el ámbito académico, desde las universidades, como desde la acción
concreta de las políticas públicas o de la participación de los actores locales, de los actores que estamos participando en nuestros territorios. O sea, esas acciones deben de ser, desde luego, a favor de las personas y de estos actores. Esta es una primera reflexión contextual. Recordar también que el tránsito de considerar el concepto de región al concepto de territorio, eh, pues debe de ser precisado, si bien podríamos hacer una símil o asociación de conceptos que pueden ser utilizados de manera indistinta. Siempre es importante señalar o referir a qué dimensionamos como región y a qué como territorio. Eh, Hay un artículo muy interesante de la geógrafa Doreen Massey que lo titula, traducido al español, ¿en qué sentido un problema regional? Es una pregunta que ella hace, ¿no? O sea, y es interesante porque nos abre a una discusión intencionada desde diversas disciplinas sobre la forma de abordar lo territorial, con entrecomillado. Y esto aplica a nuestras perspectivas e intereses al interior del diplomado. ¿En qué sentido lo que estudiamos, lo que vemos, lo que analizamos debería de ser considerado como parte de la problemática de los estudios regionales? Y aquí lo regional como lo territorial cobran esta identidad, este señalamiento de relevancia que pues destaca la manera en cómo deberíamos de acercarnos. En otro trabajo, Doreen Massey señala lo siguiente, dice, el espacio es producto de relaciones y de la falta de relaciones. Si lo asociamos con la pregunta de en qué sentido un problema regional es un problema regional, entonces veríamos que las relaciones es el fundamento esencial del entendimiento de lo que sucede en nuestros espacios, en las ciudades, en las comunidades rurales, etcétera, y se expresan de diferentes formas. Aquí hemos abordado, hemos planteado algunas de las formas metodológicas de acercamiento. Ella lo señala como las complejidades a manera de redes complejas, el análisis de la complejidad aplicado a los estudios territoriales y regionales, la expresión en maya, los vínculos, las prácticas, los intercambios, etcétera, ¿no? Todo esto en el sentido de las dimensiones que no son solamente materiales, y esto es algo que quiero recordar y traer como énfasis porque en los estudios regionales cada vez cobra más importancia considerar no solamente lo material, lo objetivo que podemos medir, cualificar, sino también aquello que se expresa de manera subjetiva como fenomenología al interior de nuestros territorios y nuestras regiones, ¿no? Y ella lo señala como estas relaciones íntimas, relaciones de percepción de la cultura presente. Pongo también en asociación con esta idea de Doreen Massey lo que dicen otros autores, en este caso Vergara, Aubán, sobre la conceptualización misma del territorio, de los territorios. Podríamos pensar en Costa Rica, podríamos pensar en Guatemala, podríamos pensar en el sur de México, es decir, en nuestros países, pero sobre todo al interior, en nuestras regiones, en las unidades subnacionales o intranacionales, si región o territorio tiene estos cuatro elementos que consideran estos autores, ¿no? El territorio es una condición espacial, nosotros decimos que sí, y hay metodologías para dimensionar qué es un lugar, qué es un espacio, qué es un sitio, qué es un paisaje, a qué le ponemos énfasis en el análisis territorial. Esta es la condición espacial, ¿sí?
Tiene dimensiones el territorio, desde luego, y las abordamos de manera multidisciplinares. Puede ser desde la sociología, desde el análisis de las ciencias ambientales, la antropología, etcétera, ¿no? Y en la línea última, el enfoque relacional es lo que se percibe hoy como fenomenología relevante. El territorio lo vemos de manera simbólica como representaciones, desde luego que sí, ¿sí? Podemos acercarnos a entender a nuestra región centroamericana desde las culturas, desde las colectividades, desde nuestras comunidades, como representaciones simbólicas acumuladas a través del tiempo. Y muy interesante la percepción de las emociones. Podríamos también señalar que nuestra región centroamericana es una región de emociones diversas, acuerpadas o acompañadas de procesos, de interacciones, de símbolos, de experiencias, de interpretaciones que estas dimensiones disciplinares nos ayudan para entenderlas. Entonces, este es otro recordatorio de la importancia de las formas de acercarnos a esta conceptualización de lo regional. Y lo que señala o señalaba, ya fallecido Edward Soja, geógrafo también, sobre la expresión ya no del territorio como dimensión medible, identificable, sino de la fenomenología de sus territorialidades. Ya decía yo que la territorialidad es la expresión viva, organizada y cambiante del territorio. Entonces no es lo mismo, si bien una se deriva del otro. Y aquí habría que destacar tres elementos que Soja expresa como alusivos y clarificadores de estas condiciones específicas de la territorialidad. Hay un sentido de identidad espacial, señala él o señalaba, hay un sentido de exclusividad, esta parte de diferenciación de lugar a lugar, ¿sí? De identidad, y la parte que nosotros destacamos de manera importante, las interacciones que se dan en las relaciones personales humanas y que tienen una significancia locacional. No me detengo en esta lámina, la dejo para que la tengamos como acervo de lo que hemos comentado. La forma en cómo se aproximan diversos estudios desde los dos enfoques, desde el enfoque del desarrollo regional y desde el enfoque de desarrollo territorial. Ambos enfoques son vigentes, tienen presencia, tienen construcciones teóricas, conceptuales y metodológicas para entenderlas, aplicarlas, y dentro de esto, pues podemos igual apropiarnos o utilizar algunos de estos enfoques para aplicar un acercamiento a la respuesta a nuestra pregunta, ¿sí? ¿Qué región es nuestra zona centroamericana? La advertencia, recordar esta advertencia que yo hacía y que quiero reiterarla. En el análisis regional, la localización es muy importante y, de hecho, mucho del sesgo de análisis regional, desde la economía o la sociología o la historiografía regional, etcétera, la localización tiene un sentido muy relevante porque es el marco preciso en el que podemos hablar de el lugar, de lugares concretos donde se suceden en tiempo y forma los procesos, pero muchas veces somos excesivos en suponer que acumular datos localizados estamos ya en ese sentido haciendo investigación regional. Por eso advierto que la localización no es lo único y quizá no es lo más importante del análisis regional o el análisis territorial. Ya diversos autores nos hacen la advertencia de este cambio de coordenadas que tiene el análisis territorial, en donde ahora vemos
a los lugares representados como fenomenologías de disputas, ¿no? Territorios en disputa, no simplemente tenemos que hablar de en dónde están esos territorios que se disputan, sino cuáles son los procesos que generan esas disputas por el lugar, por la identidad, por el poder, el control, etcétera. Tenemos el concepto de lugares o territorios fluidos, el espacio como una dimensión que va más allá de fronteras, de límites que tienen contrastes a partir de las relaciones que se establecen y también territorios de variables, o sea, esta forma de ver de lugar a lugar procesos que son similares pero también divergentes a partir de la especificidad que tiene cada lugar. Entonces, desde la dimensión socioespacial, socioregional o socioterritorial, encontramos mucha cercanía entre las ciencias sociales y el análisis regional y territorial, con nuevas perspectivas que se asocian a focos de atención o de interés, como puede ser este análisis desde la historiografía relacional, la geografía relacional, los enfoques de análisis evolucionista o evolutivos, ¿sí? Desde la economía, desde el institucionalismo, etcétera, que nos llevan a pensar y a suponer que no solamente lo micro, lo meso o lo macro, en sentido locacional, es lo que significa o le da el peso al análisis territorial. Y pondero la importancia que tienen los enfoques relacionales. También destacar el amplio sentido que tiene el concepto de complejidad asociado en este caso a la complejidad territorial, eh, la forma de ver al territorio como un significado complejo no le quita méritos a su identidad, a su integridad, etcétera, sino más bien, como decimos algunos autores desde la geografía económica, que un territorio, una región, es mucho más organizada, mucho más integrada en la medida que sus relaciones de complejidad son a su vez más intensas, más presentes. Una región menos compleja no deja de ser importante, no deja de ser su trascendencia, de tener su trascendencia, pero su forma de integrarse tiene procesos todavía necesarios de ser impulsados para lograr en términos relacionales alcances mayores. En este esquema del sistema territorial, pues tomo prestado de diversos autores lo que serían las relaciones multiescalares que podríamos encontrar en un sistema territorial. Ya no solo es una región aislada, sino un sistema de unidades espaciales que están representadas en una región. Puede ser un sistema o conjunto de comarcas, conjunto de municipios, una asociación de mancomunidades, etcétera, que establecen sistemas de diferente nivel de complejidad. Y coloco lo que sería desde la perspectiva del análisis relacional de los sistemas relacionales, algunas de las componentes que utilizamos para caracterizar al territorio y a las regiones. La relación entre sociedad y territorio, entre economía y territorio, ya lo señalaba el doctor Ávila, importancia que tiene la organización de ecosistémica como expresión organizada, el tema de las infraestructuras, las redes de intercambio, de comunicación, el tema de la culturalidad organizada, la inmaterialidad expresada en los territorios que tienen esa expresión inmaterial, muchas veces son aquellos que tienen complejidades de su entendimiento mucho más fuertes y complicadas de poner a la luz del análisis investigativo.
Y bueno, los flujos, las instituciones y las relaciones que se dan de un territorio como espacio abierto con el mundo, con otros espacios, con otras regiones, etcétera. Termino señalando lo que yo alerto como tomar en cuenta en una agenda de trabajo para estudiar la región y acercarnos a una precisión más específica o más colegiada del sentido de lo regional, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, desde mi perspectiva, eh, el uso de ideas diversas sobre lo que se dice en lo regional y en el desarrollo. Yo insisto, podría haber un debate sobre ello, que vincular la visión de lo regional al concepto del desarrollo potencia de manera importante esta perspectiva de posicionamiento prospectivo, o sea, de lo que queremos ver, mejorar, encontrar un sentido de mejora y en las identidades regionales a partir de la idea del desarrollo regional. Reconocer este concepto fuerza a partir de una vigencia. Somos de la gente que señalamos la vigencia de la idea del desarrollo regional, pero actualizada con una presencia hoy nueva, novedosa, con fenomenologías que van apareciendo, pero que se ligan con las tradiciones y la herencia misma del análisis regional que se ha utilizado para explicar la organización de nuestras regiones. Hay que hacer visible, en mi opinión, las aproximaciones disciplinares a este concepto. O sea, desde luego hay que aplicar enfoques multidisciplinarios, pero sobre todo interdisciplinarios, cuando vemos desde diversas disciplinas un propósito de investigación concreto en una región. Si vemos, por ejemplo, la posibilidad de impulsar programas de mejora de desarrollo comunitario a partir de promover infraestructuras de carácter social, bueno, no lo puede hacer una disciplina solamente. Ahí nos convoca el análisis regional a diferentes disciplinas. Relacionar las aplicaciones prácticas del concepto y de los modelos de intervención. ¿De qué manera hay diversas metodologías, diversas orientaciones prácticas para intervenir en el buen sentido de la palabra o acompañar los procesos de desarrollo regional a partir de experiencias que se tienen o construcción de nuevas metodologías y procesos de acercamiento para entender las complejidades de los fenómenos que hoy se presentan? Priorizar los campos en los que se buscará incidir, es decir, las preguntas que queremos hacernos sobre nuestra región: el agua, la violencia, la inseguridad, las migraciones, las infraestructuras, precisarlas y a partir de esta precisión desarrollar los instrumentos y las aplicaciones prácticas para su desarrollo. Junto con esto, pues obviamente acompañar con procesos técnicos, instrumentales y metodologías adecuadas a atender la respuesta a las preguntas que nos hagamos. Sostener una posición crítica, y esto creo que es una idea transversal que está colocada en nuestro diplomado. De qué manera desde un pensamiento crítico, de una perspectiva crítica, o suponer a la crítica como el análisis profundo de la realidad, a partir de aquí hacer los planteamientos sobre el accionar de nuestros modelos de intervención, de participación, de acercamiento, de acompañamiento. O dicho de otra manera, desarrollo regional, ¿para qué? ¿Para quién? ¿En qué sentido? Y regresamos a esta pregunta que
señala Dorin Massí. Finalmente, sugiero que tomemos en cuenta un posicionamiento amplio, diverso, ¿sí? Pero que a la vez sea flexible dentro del campo de conocimiento regionalista o de análisis regional, territorial o espacial, como lo quisiéramos ver, en donde confluimos todos, cabemos todos, todos aportamos, digo todos y digo todas también, desde luego, y a partir de esta visión amplia vamos construyendo nuevos campos específicos de conocimiento multi e interdisciplinares y, por qué no decirlo, a lo mejor transdisciplinares en términos de lo que queremos abordar. Reconocer nuevos conceptos, nuevos enfoques y nuevos instrumentos. Con esto, yo aporto en esta última sesión elementos para la discusión que, con ustedes y para someterlo al cuestionamiento que ustedes también quisieran hacer. Gracias. Creo que seguiría Guillermo en su Sí, intervención. muchas gracias, Javier. No sé, sigue Guillermo. Em, Sí, Pasamos el micrófono. Muy buenas tardes, Guillermo. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Bien, pues siguiendo con eh, las exposiciones de mis compañeros, pues también voy a ahondar un poco, dado que nos hicimos una misma pregunta, eh, ¿qué tan viable o qué tan deseable es o tan real que en Centroamérica se apliquen los estudios regionales? Y entonces yo lo que les presento aquí es primero, pues que obviamente los estudios regionales pues son de aplicación eh, este, pues en cualquier lugar porque reúne ciertas características, ¿no? Que hacen posible que se pueda aplicar con diferentes enfoques o desde diferentes dimensiones. Y aquí yo les presento primero las dimensiones que tiene el enfoque o el análisis regional y como ven, primero, pues se considera que es una categoría académica muy difundida entre distintas disciplinas de las ciencias sociales y administrativas. Es también una herramienta metodológica que quizá es lo que le ha hecho que tenga esa difusión, sobre todo, porque se trata de atender problemas muy puntuales que hacen que se considere, por lo tanto, también un instrumento de política pública. Esos dos, herramienta metodológica y instrumento de política pública, le confieren una importancia amplia al tema de la región y la regionalización, pero la región puede ser también un espacio simbólico, un lugar donde hay estas formas de identificación de la población a su territorio. Puede ser o dar lugar al desarrollo de un nivel de gobernanza y como parte de una política pública puede dar lugar al desarrollo de territorios de innovación, que son muy conocidos, por ejemplo, los polos tecnológicos en el mundo, ¿no? Particularmente, pues en los países del primer mundo y resaltando pues, el caso de Silicon Valley, California u otros polos tecnológicos en Europa Occidental. Y bien, entonces como categoría académica, pues es un concepto analítico que permite estudiar a detalle cuál es la estructura espacial del espacio que se estudia, qué dinámicas sociales están desarrollándose, también las dinámicas económicas y culturales. Y de esta manera, pues no es una categoría propia de una sola disciplina, si bien destaca la geografía en su origen y también la economía en lo que es la ciencia regional, pues otras disciplinas lo han incorporado en su currícula, en sus prácticas profesionales,
Y entonces tenemos aquí la sociología, la política y obviamente pues ya los estudios territoriales que propiamente llevan ese nombre. Como herramienta metodológica, pues es el análisis de una unidad territorial donde se pueden hacer estudios a diversas escalas, a partir de eso, pues obtener diagnósticos territoriales y sobre todo con el propósito de resolver los problemas que se identifican, por lo que se puede llevar a cabo tareas de planificación participativa, de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano incluso. Y esto pues se aplica en la elaboración de cartografía social, en análisis de redes, en tareas de prospectiva territorial o para hacer también estudios comparativos de diferentes lugares y conocer pues, sus semejanzas, sus diferencias en particular. En el caso de ser considerada como instrumento de política pública, pues la finalidad es precisamente que genere información que aporte elementos para diseñar políticas basadas en conocimiento preciso, eh, y que permita proponer medidas de desarrollo inclusivo, sostenible y resolver problemas particulares, ¿no? Que pueden ser pues muy variados dependiendo del propósito de la regionalización y del tema que se esté analizando. Y entonces, ejemplo de aplicaciones, pues en el ordenamiento territorial, para tareas de cooperación entre los municipios o entre diferentes órdenes de gobierno, para resolver problemas de gestión ambiental o incluso para la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable. En el caso de su dimensión de espacio simbólico, bueno, lo que se analiza es cómo se articulan las identidades territoriales, o perdón, culturales, el análisis de los temas de memorias colectivas, narrativas regionales, y en este caso pues son temas ya muy particulares de la ciencia política o antropología para llevar a cabo propuestas de políticas culturales, de educación o de turismo identitario. En su dimensión de nivel de gobernanza, dado que es una escala intermedia la región entre lo local y lo nacional, pues sirve para coordinar actores y políticas en esos distintos niveles, que digamos es una dimensión que es poco utilizada porque generalmente no está vinculada a las delimitaciones político-administrativas, pero con fines de que se genere la coordinación entre niveles de gobierno, por ejemplo, municipales con estatales, o solo municipales en el caso, por ejemplo, de zonas metropolitanas, que como saben no existe un nivel de gobierno metropolitano. Bueno, este es aquí como un territorio intermedio que puede ayudar a resolver problemas comunes de las ciudades, que pueden ser, pues, por ejemplo, el transporte, ¿no? El transporte cruza toda una metrópoli y no debe depender de los límites territoriales, la atención a la inseguridad, eh, problemas ambientales también. Entonces, digamos, esa es una ventaja que tiene el considerar la región como un nivel intermedio que permite articular acciones entre distintos niveles de gobierno. Y entonces, por eso es que como aplicaciones se habla de que se puede llevar a cabo una gobernanza multinivel, tareas de cooperación transfronteriza o establecer redes regionales de cooperación en distintos problemas, en la resolución de distintos problemas. Y en el ámbito o dimensión de los territorios de innovación, pues es un espacio en el que se puede experimentar pues lo que se proponga un gobierno. Eh, Hablaba yo de las cuestiones de los parques tecnológicos, que el propósito pues es
agrupar en un pequeño espacio talento, digamos, a través de personas muy calificadas y empresas que van a desarrollar tecnología de punta, resolver problemas muy específicos que requieren obviamente alta inversión de capital, pero que solamente así es posible llevar a cabo estos procesos de experimentación eh, para desarrollo tecnológico o para resolver problemas ambientales, atender diversos temas de interés nacional, internacional. Y las aplicaciones, como se señala acá, pues es en la elaboración o construcción, desarrollo de laboratorios territoriales, la búsqueda de la innovación social, la planificación ecológica, entre otros. Y bueno, a partir de esto, pues obviamente una respuesta que qué tan deseable es y qué tan viable es que esto pueda ocurrir, pues como de hecho pues debe ocurrir en la zona centroamericana, es, es que efectivamente sí se puede llevar a cabo o sí se estará realizando. eh, Porque, por ejemplo, desde la CEPAL, la región se ha entendido como una unidad geográfica, económica, cultural, política, por lo que se puede resaltar también que no es solo una delimitación espacial la región, si bien se basa mucho en una delimitación, porque es importante hacer esta delimitación de los problemas que se quieren resolver, pero al final la delimitación no es lo más importante, sino comprender que la región es una construcción social, política, en la cual se articulan diversos actores, existen recursos de diferente tipo, existen capacidades también de diferente tipo entre la población, entre los niveles de gobierno, y sobre todo pues que se busca atender un objetivo o varios objetivos comunes. Esa es, digamos, la importancia de delimitar la región, el, el entenderla como una construcción social y política. Y el caso de Centroamérica, pues obviamente tiene esto sobradamente. Es eh, una parte del continente pequeña, pero que originalmente lo habitaron diversos grupos étnicos o indígenas. Se habla de que más de 60 lo conformaban en la época prehispánica y sus territorios pues, obviamente no coincidían y también no coinciden con las fronteras actuales de cada país. Entonces, obviamente, eh, por eso es que es importante conocer eh, los antecedentes y entender que las delimitaciones administrativas pues no son suficientes o pueden llegar a ser una limitación para un análisis social porque las dinámicas culturales, las dinámicas económicas, las dinámicas demográficas, pues no saben de fronteras, no lo respetan. Entonces son regiones dinámicas donde confluyen actores, ecosistemas, actividades productivas y son altamente porosas las fronteras porque son precisamente artificiales y lo que las caracteriza es esa interacción constante entre las comunidades transfronterizas, los ecosistemas que son compartidos y las redes tanto formales como y sobre todo informales de intercambio. Entonces, digamos, la delimitación político-administrativa, pues en realidad no ayuda para comprender todos los procesos territoriales, regionales que ocurren. Eh, y bueno, como ejemplo de que esa división política administrativa no ayuda es que la frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador pues está caracterizada por fuertes vínculos comerciales, familiares. La frontera Costa Rica-Nicaragua también está marcada a su vez por tensiones políticas, al mismo tiempo que por actividades de cooperación ambiental. O la frontera Panamá-Costa Rica, pues se caracteriza porque hay corredores biológicos compartidos y dinámicas migratorias intensas. Entonces,
digamos, se comparten regionalmente muchas características, muchas problemáticas, muchos proyectos que tratan de resolver esto, actividades comerciales, movilidad de la población. Y eso es lo que hace, por lo tanto, pues interesante el análisis territorial mediante el uso de la regionalización, el análisis regional. Eh, por otra parte, es importante asumir que las fronteras centroamericanas, no por su tamaño relativamente pequeño, deben ser consideradas zonas periféricas, sino que pues, son territorios estratégicos precisamente por todas las dinámicas de movilidad, de comercio, de migración, de conflicto que hay, que las hace pues, interesantes. Eh, y pues, otro aspecto que hace resaltar su importancia y el del análisis regional es que han sido revalorizadas a partir de estudios internacionales como regiones naturales clave para la conservación y la gobernanza ambiental, por ejemplo, el corredor biológico mesoamericano, y esa importancia y los estudios que se han hecho han permitido que se promueva la cooperación transfronteriza para proteger los ecosistemas. Entonces, pues digamos, hay presente análisis o políticas regionales, como señalé al principio, ¿no? Puede ser un instrumento de política pública, además de primeramente una herramienta metodológica, y da pie a que constituya también un nivel de gobernanza porque estas acciones pues involucran a territorios de dos o más países que tienen contigüidad. Entonces, pues ahí está la cuestión de lo regional y la aplicación de la herramienta de la regionalización como base para programas que se convierten en acciones de gobernanza eh, y porque también permite que se impulsen o se desarrollen políticas de gestión territorial integrada, como son la planificación ecológica conjunta, la participación comunitaria transfronteriza, que haya un monitoreo ambiental colaborativo. Eh, la CEPAL, por ejemplo, también eh, pues señala la importancia de atender estos aspectos regionales aplicado a los procesos y dinámicas contemporáneas. Entonces, aquí lo que se resalta es que la regionalización debe superar las limitaciones del enfoque economicista que pues ya ha habido mucho tiempo y avanzar, por lo tanto, hacia modelos que integren dimensiones sociales, ambientales, culturales, que de alguna manera ya lo he venido mencionando, y por lo tanto hay que reconocer las desigualdades territoriales para fortalecer las capacidades locales. Tiene que haber una intencionalidad pues, en el estudio de las desigualdades territoriales, que es resolver los problemas, fortalecer esas capacidades locales de los gobiernos y de la participación, lo que implica pues, que se integre a la ciudadanía en las decisiones y el ejercicio de la planificación regional. Eh, bueno, por lo tanto, entonces, la, la perspectiva regional y la regionalización, pues es muy viable y deseable porque tiene implicaciones en política pública. En este caso, pues en las fronteras de los países centroamericanos, eh, al entenderse como regiones dinámicas, implica que se tienen que repensar las políticas públicas desde una lógica territorial, ecológica y participativa. Y entonces, de ahí es que pueden surgir recomendaciones clave para el diseño de políticas en distintos niveles. Por ejemplo, para la atención de las zonas periurbanas, que como sabemos las zonas periurbanas pues están teniendo una transformación muy acelerada en lo que va del siglo XX, donde ponen en riesgo pues el medio ambiente, la, la
la desagrarización que están teniendo los, eh, los campesinos, que están incidiendo en una reducción de la producción agrícola o agropecuaria, eh, entre otros, ¿no? Están expuestos a riesgos, a riesgos naturales. eh, y entonces, esa participación de la población a través de la elaboración de diagnósticos sobre cuáles son los problemas que enfrentan y sobre la participación en las decisiones que se toman, pues son muy importantes de impulsar, para atender estas cuestiones. Es necesario, a partir de esta visión de las implicaciones de la política regional, la política pública, porque permite fomentar la cooperación intermunicipal y transfronteriza en distintos temas, como puede ser temas de movilidad, en los servicios ecosistémicos, en la gestión de riesgos. También es posible reconocer las identidades transfronterizas que existen en estos países para promover la inclusión de las comunidades binacionales en los procesos de ordenamiento territorial o de planificación, y el diseño de los instrumentos de gobernanza multinivel para que pueda haber una real articulación entre los actores locales, nacionales y regionales. Eh, en, en suma, entonces, pues el tema de la región, la regionalización, eh, tiene una vigencia clara actualmente, y solo habría tal vez que ver cuáles serían los desafíos que enfrenta hacia el futuro. Y estos pues son tres, cuatro. Uno es la fragmentación institucional y la debilidad de los mecanismos de integración regional, ¿no? Entonces, digamos, esa sería un desafío que hay que atender, esa fragmentación entre las instituciones que no logran a veces articularse para hacer proyectos eh, de desarrollo, de solución de problemas que se han extendido eh, entre distintas entidades político-administrativas, como pueden ser los municipios o el equivalente que haya en cada ciudad. En México, por ejemplo, un problema muy claro de este tipo de fragmentación institucional es el de las zonas metropolitanas, donde no logran, por lo general, ponerse de acuerdo los gobiernos municipales para atender un problema metropolitano, que puede ser contaminación, transporte, que es muy claro, u otro. Entonces, ese es un desafío que limita el, el- el- el desarrollo de políticas públicas efectivas. Otro problema es que hay desigualdades territoriales que todavía son persistentes y que pues necesitan políticas diferenciadas, pero que no hay, por lo que señalé en el caso de la fragmentación institucional, quien los resuelva, y entonces las desigualdades pues siguen persistiendo, siguen manteniéndose, y ese sigue siendo un desafío. Otro desafío es que hay crisis multidimensionales y simultáneas, como son la crisis climática, crisis migratoria, crisis de inseguridad. Entonces, todos esos problemas simultáneos hacen necesarias respuestas territoriales coordinadas, que es lo más difícil que se está haciendo actualmente para resolverlo. Y por último, hay necesidad de nuevas capacidades técnicas, operativas, prospectivas y políticas para la gestión territorial. Y eso pues le corresponde en gran medida a las universidades, y a que logren también establecer acuerdos con algunos niveles de gobierno o con otras instituciones de otra naturaleza para generar equipos de trabajo especializados que puedan ir
aplicando esta herramienta en los casos en que aplique, porque tampoco vamos a decir que la regionalización y el análisis regional va a resolver todos los problemas, pero digamos en los casos en los que sí se puede, pues es necesario primero atender estos desafíos. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Entonces pasamos la palabra a nuestro último ponente hoy, que es Francisco Rodríguez. Así, no sé, no lo veo ahorita. Sí está, ¿verdad? Y aquí Sí, estoy. Ah, sí, está. Ah, perfecto. Buenas tardes. Adelante, Francisco. Sí, no sé si puede, Ah, Guillermo. sí, 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 sí. Ya. En realidad no estoy, no preparé unas láminas, porque lo que quiero hacer es una serie de reflexiones que espero complementen lo que han expuesto mis colegas. Este, a partir de esta pregunta que nos hicimos, ¿podemos considerar a Centroamérica una región? Bueno, pues yo pienso que caracterizar una región centroamericana implicaría definir, tal vez con precisión, a partir de qué criterio puede considerarse una región, de qué tipo y sobre todo para qué la queremos, cuáles son los fines de la regionalización. Ya se ha hablado mucho de esto hoy mismo con los colegas que me han antecedido. Y yo quisiera repasar algunos criterios un poquito tomados al aire, ¿no? Uno de ellos es la región centroamericana como espacio geográfico subcontinental, que de hecho así está considerado, ¿no? Está considerado así en la geografía, en el contexto geopolítico, así se ve desde muchos medios, desde muchos ámbitos, ¿no? Es un espacio integrado por un grupo de países, de estados-nación, y se trata de como decía, un criterio geográfico de localización y político-administrativo que tiene que ver con la constitución política de estos estados, de estos países y el ejercicio del poder en ellos. A partir de este tipo de regionalización se pueden estudiar muchas cosas, entre ellas las similitudes y las diferencias que hay entre estos países, incluso entre sus regiones internas, en una variedad de cuestiones como el nivel de desarrollo, la estructura económica, la inserción en el contexto de la economía global, las cuestiones de bienestar, el tipo de carencias que tiene su población, las formas de gobierno, las políticas que se aplican, ¿no? También se pueden ver las vinculaciones e interacciones entre los países y el valor que adquieren para el bienestar, el crecimiento y el desarrollo de ellos, ¿no? Importaría también ver el grado de integración de su economía y su sociedad, entre otras cosas. El problema es la escala, porque es una vista muy amplia de una gran región, donde es muy difícil bajar al nivel de las personas, de las vivencias, de las perspectivas individuales, de las interacciones que finalmente son lo que están construyendo el territorio, como hemos estado viendo a lo largo del módulo. También lo podemos ver como un espacio territorial definido a partir de ciertas características compartidas, como dice la teoría de los estudios regionales, que es una región homogénea, ¿no? Que a partir de una variable que se distribuye de forma más o menos homogénea en estos territorios, permiten definir o delimitar una región. Unas variables que pueden ser de diversa índole, como puede ser lo relativo al medio natural, como mencionaba Héctor Ávila, o de índole histórica, como también mencionó él. Pueden ser las cuestiones de la estructura demográfica, las características sociodemográficas o culturales, entre otras posibles, tales como las tradiciones, la cultura, las formas de vida, quizá
cuestiones relativas a la productividad basada en la explotación de los recursos naturales, o quizá un potencial de desarrollo industrial. Incluso problemáticas relacionadas con la seguridad o la inseguridad, el desplazamiento de grupos poblacionales, la migración, la violencia, entre una cantidad de temas que nos puede interesar abordar desde un enfoque de este tipo. La mayor utilidad de este tipo de enfoque es contrastar respecto a la variable homogénea los diversos aspectos que no son la variable homogénea, como lo económico, lo político, lo cultural, lo social, que concurren en cada componente de este sistema territorial y que hacen sus características en lo particular. Su utilidad principal es descriptiva, aunque también analítica, pero principalmente descriptiva, ya sea desde un enfoque histórico o contemporáneo. Pero tiene el mismo problema de la escala, de esta gran visión que impide ver los detalles, impide ver las relaciones entre las personas, ¿no? También podemos ver la región centroamericana como un espacio funcional, donde las interrelaciones entre los actores determinan la conformación de un territorio que puede trascender las fronteras políticas. Este es un tipo de caracterización en la que hemos insistido, creo, entre los colegas durante el módulo. Y aquí lo que sobresale es esa caracterización de los vínculos y relaciones primordiales que dan forma y contenido al territorio. Según la escala que se elija para trabajar, también puede tener el problema de la amplitud que impida ver los detalles, ¿no? También puede verse finalmente esta región como un conjunto de territorios, cada uno construido a partir de las relaciones sociales que ocurren y han ocurrido a su interior, y que se vinculan a partir de ciertos tipos de relaciones económicas y sociales, incluso culturales, ¿no? Aquí lo que destaca es el análisis de la conformación y evolución de estos territorios a partir de los vínculos principales que les dan forma y contenido. Este tipo de visión también permite resaltar la importancia de identificar y caracterizar las interrelaciones entre los territorios y distinguir su especificidad respecto a otras regiones en el mundo. Puede haber también un enfoque alternativo, que sería recuperar de las anteriores opciones los elementos que sean pertinentes para los objetivos de una investigación en particular que se desea realizar, ya sea a partir de un modelo de regionalización concreto y luego avanzar a la forma de aproximarse a la realidad que sea más pertinente para los objetivos de esa investigación. Ahora bien, también se puede proceder a la inversa. A partir de el conjunto de relaciones que surgen del análisis de la realidad o del aspecto de la realidad que interesa en particular, avanzar hacia una regionalización o una multiregionalización que puede surgir como resultado. En realidad, a- la regionalización acaba siendo una herramienta del investigador, una herramienta que debe adaptarse a sus objetivos y a sus necesidades, pero también al grado en que quiere acercarse a una realidad y a comprenderla para poder tener elementos para intervenir en ella, ¿no? En esta última visión sería necesario de cualquier forma delimitar el territorio o territorios a estudiar. Por ejemplo, se puede partir de un territorio transfronterizo inicial donde se reflejan con mayor fuerza los efectos de una problemática particular. La migración o los desplazamientos de poblaciones enteras, o esta migración grupal a la que hacía alusión Héctor Ávila, por ejemplo,
para avanzar hacia la comprensión de las relaciones de poder económicas, políticas o de otra índole, conforme a la perspectiva de los actores, puede ser posible ampliar la extensión del territorio identificado inicialmente e incorporar otros territorios que de alguna forma están implicados en la configuración de la problemática. Es decir, partir de un análisis inicial de la problemática situada de acuerdo a la información que tenemos en localizaciones particulares y de ahí avanzar hacia las relaciones, hacia las problemáticas que la están produciendo, que la están provocando, y esto nos va a llevar a una regionalización más amplia o a la vinculación de unos territorios con otros, ¿no? Siempre es bueno incorporar una visión histórico-evolutiva, ¿no? Una visión histórico-evolutiva, siempre que se cuente con la información, que puede ser importante para dar seguimiento a la conformación regional o de los territorios que conforman una región. Como hemos visto, las relaciones que construyen los territorios pueden cambiar en el tiempo, porque los actores tienen una temporalidad que no siempre coincide, ¿no? En cada momento, el conjunto de actores que intervienen puede compartir elementos con el conjunto precedente e incorporar nuevos actores. Si nosotros vemos la construcción de territorios a partir de la territorialidad propia de cada persona, entonces quizá podemos comprender mejor cómo se da esa construcción. Cada persona tiene un ámbito territorial donde realiza sus actividades, donde vive, donde trabaja, donde se relaciona con sus amistades, con sus familiares. Y esto teje en el territorio una cantidad de territorialidades individuales que se sobreponen, que se intersectan, que extienden y configuran un territorio. Esto puede ser muy útil para, para comprender cómo son esos procesos de construcción del territorio, ¿no? Muchas veces la territorialidad de una persona cambia, porque cambia, por ejemplo, su trabajo, y entonces adquiere otro ámbito territorial el que antes no usaba, pero que empieza a formar parte de su propio territorio vital, por así llamarlo, ¿no? Tenemos entonces, como una conclusión, que las regiones son territorios cambiantes, que conservan elementos adquiridos de etapas anteriores, pero cambiantes en sus características, e incorporan nuevos elementos sujetos a dinámicas que pueden ser coyunturales o que pueden tener cierta permanencia. Las regiones pueden ser territorios cohesivos, cohesionados, pero también pueden ser conjuntos de territorios a su interior, interrelacionados, pero con diferencias entre ellos, ¿no? Estas son las ideas que quería yo poner sobre la mesa y ojalá hayan contribuido a complementar la visión que hemos visto con los colegas y sirvan para provocar la participación de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Entonces, ahorita toca, bueno, sí, vienen los aplausos. Ok. Este es un nuevo modo de aquí de Zoom. Parece, no sé si ustedes lo ven todos iguales. Aquí hay múltiples manos que suben ahorita aplaudiendo a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Todos, hasta corazones vienen. Bueno, em, la idea de hoy es obviamente de que ahorita vienen las participaciones de nuestros escuchas, las dudas que tienen, también las preguntas y las opciones que ellos desde su punto, desde su trinchera ven, digamos, de cómo aplicar los diferentes conceptos de regionalidad. ¿Es Centroamérica o es la multiregionalización? ¿Qué es o son las zonas transfronterizas? Hay muchas preguntas abiertas, así que yo abro el foro ahorita a todos
Creo, no sé, Gerardo, ya tenemos preguntas en el chat. Perdón, Justus Gerardo tuvo que ausentarse un Ah, ratito, perdón. pero en el chat no tenemos preguntas por el momento. Ah, ok. Entonces, una cosa que a mí me llamó un poco la atención es, digamos, todavía estamos utilizando términos que nos llevan a diferentes regionalizaciones. Es, por ejemplo, no lo había recordado, pero al principio Héctor Ávila estaba hablando de la región mesoamericana. Y después ustedes estaban hablando de sí, de Centroamérica. Creo que es también interesante porque también de esto vamos a estar hablando todavía en el siguiente módulo y creo que en varios momentos del concepto mesoamericano, que es un concepto más bien cultural. Creo que fue Paul Kirchhoff, este antropólogo, historiador, que formó este concepto mesoamericano, que en realidad abarca una región muchísimo más amplio, es decir, empieza alrededor así del centro de México hacia abajo y tiene ciertas características que él pone sobre la mesa como ciertas prácticas de agricultura, el monumentalismo de sus construcciones, etcétera, etcétera. Mientras Centroamérica, y yo creo que yo me voy más bien por esto, es pues esta unidad geográfica, ¿no? em, este eje que en realidad creo que une varios de los puntos que ustedes han mencionado en diferentes puntos, es decir, lo geográfico, lo natural, con lo cultural, con lo económico, porque si vemos, digamos, ahorita hablando de Centroamérica como pues una sola región, pues es el nexo eso, de norte al sur, eso por uno. Pero a la vez también eso el nexo entre este oeste como un puente que, que ha pues provocado una serie infinita hasta ahora de proyectos de comunicación interoceánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí sí hay, se puede ver como si lo vemos bajo el aspecto geográfico, como una región. Mientras probablemente, ya varias veces también fue como puesto sobre la mesa, si es más bien una región compuesta de múltiples regiones, entre ellos también las regiones que estamos intentando ver como las regiones o las zonas transfronterizas, ¿no? Entonces, solo un breve comentario, no sé si hay más en... Hay un comentario, Justus, si quieres lo leo, de Blanca Sí, Mónica Marín adelante. Valadez, que dice Blanca Mónica, en lo personal, el módulo enriqueció de manera significativa mi comprensión de la región, pues parte de una propuesta integral. Esto me ha llevado a reflexionar en que las fronteras no solo se cruzan, sino que también se habitan de múltiples formas. Tal vez por ello, algunos conceptos como el de no lugar me generan cierta inquietud, ya que en estos espacios los hilos del tejido social son diversos. Bueno, Blanca Mónica, no sé si quisieras ahondar tú misma con tu propia voz en tu comentario. Si es así, adelante, si no, también no te preocupes. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, finalmente, me parece bien interesante cómo muchas veces pensamos en los espacios transfronterizos únicamente desde el tránsito, ¿no? Sin ponernos a pensar en todo lo que está ahí, ¿no? Me parece muy interesante por decir cómo, bueno, ya es algo que yo no había a lo mejor entendido muy bien, pues finalmente cómo la producción agrícola en la región en la que yo vivo, pues también ha generado una diversidad cultural profundísima, ¿no? Incluso muy diferente al resto de Chiapas, ¿no? Por decir, en el Soconusco la comunidad o el grupo MAM, pues es muy reducido, realmente muy poquita, hay muy poquititos hablantes de MAM, pero han surgido como otras identidades importantes como la japonesa y la china, que también forman parte, ¿no?, de esta diversidad y que llegan a este territorio a partir pues del boom económico que se estableció desde Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, cómo todo esto empieza a, a dinamizarse y además, por decir, esta historia de los japoneses, o un ejemplo, pues es algo que se mantiene muy vivo, ¿no? Por decir, aquí hay un lugar que se llama Cacoyagua,
en donde festejan cada año el aniversario de la colonización japonesa, ¿no? Incluso llegaron personas pues muy importantes dentro del gobierno japonés y pues hay como nuevas, o sea, nuevas identidades, o no nuevas identidades porque pues ya son de larga data, pero más bien a lo mejor no se han reconocido estas identidades como parte de esta diversidad y pues también son estas personas quienes habitan, ¿no? Quienes habitan el espacio y por eso el concepto de no lugar a veces me parece pues un poco raro, porque yo creo que podríamos preguntarnos, bueno, ¿para quién es el no lugar? ¿No? O sea, un espacio de frontera no siempre es un lugar, un no lugar para todos, ¿no? Porque, o un espacio de tránsito no siempre es un lugar para todos. Hay que también ponernos a pensar desde mi punto de vista para quién, ¿no? Y también entender, pues, cómo se habita y se vive esos espacios. Me gustó mucho el módulo. Muchísimas gracias. Hay un comentario más, Justus, de Rudy. No sé si quieras que lo lea o prefieres leerlo tú. Sí, viene de Rudy. Perdón. Quisiera consultar a los maestros expositores si desde el punto de vista de la comprensión de una región y o regionalización se ha denominado un espacio regional como Triángulo Norte, que considero es una herramienta política para controlar a tres países geoestratégicos para la contención migratoria. Pues igual aquí la solicitud a Rudy, ¿quieres ampliar un poco más todavía tu aporte? Entonces, adelante. Muchas gracias, Justus. Espero decir bien el nombre. Y Sí, está correcto. gracias también a los coordinadores y a los expositores que los tuvimos por ocho sesiones. Muy interesante. En lo particular, me ayuda muchísimo a entender muchas dinámicas que se dan a nivel de los territorios y los países. Yo hacía este comentario precisamente porque ahora veo cómo la regionalización, como lo dijo ya el maestro Guillermo recién, que es una herramienta en realidad para múltiples propósitos, y uno de ellos tiene que ver con, bueno, ustedes saben que Guatemala, El Salvador y Honduras, pues hay una dinámica migratoria permanente, en algunas ocasiones por intereses diversos, se visibiliza más que en otras ocasiones, como en el caso de hoy, pues es tan dinámico que ya es permitido casi todas las etapas o ciclos de la migración. Y yo hacía este comentario precisamente porque se ha denominado externamente a los actores locales como un espacio llamado Triángulo Norte. Pero obviamente esto no es una jerga o un lenguaje propio, sino ha sido impuesto. Entonces yo entiendo que sí es una regionalización que se ha hecho con fines puramente de enfoque de la migración en el marco de la seguridad nacional. Entonces, yo quería más que tal vez un comentario, también una consulta para ver si comprendimos o comprendí en lo personal, si estamos en eso, que puede considerarse una regionalización, que está yuxtapuesto en una región mucho más amplia que es Centroamérica y mucho más amplio como Mesoamérica. Entonces es complejo, pero esa es mi poca comprensión que según yo tuve de este módulo, que de verdad es muy importantísimo. Así es que muchas gracias por haberme escuchado. Voy a pasar todavía a un tercer comentario que se ubica más bien en un contexto histórico, aunque el comentario parece estar más puesto en el presente. Es de René Franco. Hola, yo creo que sí somos una región, pero veo con recelo la manera en que se instrumentaliza el tema de la región centroamericana, en particular el SICA, que es el Sistema de Integración de Centroamérica, el CIECA, que ahí me falla mal la memoria, y el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, del que El Salvador acaba de salirse. Tal vez sería interesante también, digamos, el, el Parlacén, Parlamento Centroamericano, tampoco parece que participa Costa Rica, es decir, es otra regionalización
nuevamente. Pero adelante. Creo que tenemos ahorita tres comentarios. No sé si hay posibilidad que algunos de nuestros ponentes responden, digamos, a las inquietudes o a los comentarios. Adelante. Si me permiten, yo Adelante. voy a hacer un comentario global sobre las tres opiniones como comentarios que han hecho tanto Rudy, Blanca Mónica y ahora René Franco. Hay un aspecto al que no le pusimos demasiada atención en la exposición que hicimos y que resalta ahora como un interés significativo para la comprensión de lo regional en el caso centroamericano. Y tiene que ver con el tema de la geopolítica, o también se le denomina el análisis geoestratégico. Está asociado con algo que señalaba Francisco, relacionado con la delimitación o la conceptualización de lo que llamamos región. Hay dos elementos que aquí se asocian y voy a hacer un comentario particular sobre ello. El elemento geográfico, o sea, ¿por qué tenemos el concepto de región centroamericana como un continuum asociado en un espacio físico, en un espacio geográfico de identidades estatales o nacionales, ¿no? Aquí es en donde la geopolítica cobra un papel relevante para tratar de interpretar eh, aspectos como la yuxtaposición a la que se refiere, eh, o elementos como el tema de las relaciones fronterizas o transfronterizas, sin caer en una visión única que pudiera tener el análisis geopolítico de la geografía política o de la geoestrategia. Sí es muy importante poner en relevancia que si hablamos de la región centroamericana en su unicidad como un continuum tanto físico, geográfico como de entidades nacionales, entonces la perspectiva de escala, pienso yo, debe de priorizarse en términos de el análisis regional geopolítico o los regionalismos, como también se reconoce el acercamiento, en donde cobran significado e importancia el papel que tienen los gobiernos nacionales en los acuerdos o desacuerdos que se dan entre los países que forman parte de asociaciones regionales, de corporativos, de grupos en intenciones comunes o intereses para atender problemas que pudieran ser comunes o de relevancia regional. Aquí, el caso, por ejemplo, del Triángulo Norte al que hacía referencia Rudy, pues se sitúa en dos dimensiones de escala. Una, la escala subregional, si hablamos de la gran región centroamericana, formaría el Triángulo Norte una especie de subregión que es abordada desde una perspectiva geopolítica más que o solo la significancia de los fenómenos que se dan ahí como un contenedor, por ejemplo, de la migración, tiene que ver con el juego geoestratégico que cumple esta dimensión regional para dar respuesta a exigencias impuestas que no son necesariamente producto del interés directo de estas naciones, sino que se imponen a partir de la intervención de otros agentes transnacionales. Eh, Conviene, en este sentido, utilizar instrumentos de la geopolítica para comprender estas dimensiones de conflictividad o de interacción supranacional
para atender fenómenos como el de la migración o como el del narcotráfico, el de la movilidad de mercancías, etcétera, por señalar un ejemplo. Pero igual, si viéramos la dimensión que tiene el poner como contraposición a México y a Centroamérica frente al papel hegemónico que tiene Estados Unidos, aquí tendríamos que hablar de un regionalismo activo, en cierta medida acotado también, pero que está dado en función de esta correlación de fuerza para tratar de mediar o incidir en esta intencionalidad supranacional que ejerce una nación como Estados Unidos, o podríamos incluso llamarlo en la relación México-Centroamérica, en donde México también ejerce una fuerza supranacional sobre, en términos de intereses sobre la región centroamericana. Igual lo señalo porque en este sentido habría que privilegiar el enfoque geopolítico o de la geoestrategia internacional. Y viene en correlación los otros enfoques si es que acotamos en términos de escala las preguntas o los problemas de investigación. Si lo que estamos analizando es por ejemplo, la generación de grupos que generan violencia e inseguridad a nivel intrarregional, entonces la dimensión tiene que ser de estrategia nacional o subnacional para tratar de contrarrestar estas fenomenologías. Y aquí el concepto, la dimensión regional, cobra otro sentido en términos de escala. Lo que quiero resaltar, ya lo decía Francisco, lo decía muy atinadamente, es que el enfoque de análisis regional o el uso de las metodologías de análisis regional tienen que ver con las preguntas de investigación, lo que queremos atender, lo que queremos resolver, lo que queremos dimensionar. Y finalmente, hacer referencia a los estudios fronterizos. Hay un campo emergente muy importante a nivel global sobre el análisis de las relaciones fronterizas y transfronterizas que no se colocan solamente desde la dimensión geopolítica, sino que han desarrollado una fuerte intencionalidad para analizar, como bien lo señala Blanca Mónica. Me gustó mucho esa frase que escribió: las fronteras no solo se cruzan, sino que también se habitan de múltiples formas. Es decir, ya no es solo la intencionalidad entre dos países, ¿sí?, o tres o cuatro los que formen interacciones fronterizas, sino más importante es lo que los actores locales, los actores regionales, ejercen y dimensionan en un espacio habitado, en un espacio vivido, que tiene la circunstancia de esas delimitaciones fronterizas. Y este es otro campo de atención y de conocimiento que, en mi opinión, para poder percibir poder acercarnos a una definición pues convencional de qué tipo de región es Centroamérica, pues habría que considerar que estaría la respuesta en función de la dimensión de lo que estaremos analizando y estudiando, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Alguien de los compañeros ponentes tiene todavía algún Yo comentario puedo, respecto a lo que hemos leído? Francisco, adelante. yo puedo intervenir tantito. Es que me llamó la atención esta pregunta de René Franco, ¿no? Que dice que, que ve con recelo la manera en que se instrumentaliza el tema de la región centroamericana.
y hace mención de este SICA, que es el Sistema de Integración Integración Centroamericana, Centroamericana. o la Secretaría, la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y el Parlamento Centroamericano, del cual dice El Salvador acaba de salirse. Bueno, finalmente creo que esos organismos, no conozco mucho, pero creo que esos organismos están abocados a la idea de la integración económica de los países centroamericanos. Sin embargo, lo que muchas veces no estamos de acuerdo, igual que dice René Franco, es la manera en que se instrumentaliza, porque finalmente están guiados, orientados a la cuestión empresarial, a atraer inversiones, a favorecer que se localicen, a favorecer la operación de las empresas para que puedan realizar esas inversiones y obtener ganancias bajo la perspectiva de generar empleos que impacten, que produzcan una derrama económica que impulse el desarrollo de la región. Pero se olvidan de muchísimas cosas. Se olvidan que muchas empresas lo que quieren es mano de obra barata, que normalmente la encuentran en nuestros países, y entonces lo que se produce es más que una derrama económica que mejore las condiciones de vida de la población. Lo que se produce es una polarización del ingreso. En México lo hemos visto mucho. Me imagino que en los países centroamericanos no es diferente. Y bueno, creo que es justo el comentario de René Franco. Y como dice eh, Javier, es una cuestión también de geopolítica, pero también de economía global, ¿no? Lo que necesitamos es una acción más, una acción de política pública, un cambio de orientación quizá de los estados nacionales, de los gobiernos nacionales, para prevenir los efectos nocivos de de este tipo de políticas, y ver la manera de que favorezcan más a a la población. No se trata de dejar de no dejar que entren inversiones. Sí hay que promoverlas, pero hay que ver la manera en que los efectos del despliegue de esas inversiones productivas acabe favoreciendo más a a la población local, ¿no? Es lo que quería decir. Muchas gracias, Francisco. En el Inter vino, a ver, perdón, ya me lo pedí, un comentario de César García Macías. Personalmente considero que las exposiciones fueran muy completas. En particular, la presentación del doctor Ávila me pareció muy puntual y me hizo reflexionar profundamente sobre la dinámica de la región. En el caso de la zona fronteriza, este fenómeno se encuentra especialmente marcado, pues no solo se transforman los factores físicos, biológicos o productivos, sino también todo el acervo cultural, político e incluso ideológico. Y sigue un comentario nuevamente de René Franco. Em, a ver, pero no sé exactamente a cuál parte se refiere. Es correcto, dice, se promueven temas de integración aduanera, facilitación de inversiones y de turismo. Fue el tema que acabamos de escuchar. Y un nuevo comentario de nueva cuenta de César García Macías. Bueno, ok, no, esa sí es una despedida. Perdón, Justus, antes había un comentario de Gabriela Fener que decía era una reacción al comentario de René Franco sobre la edad de la instrumentalización. Y no sé si quieras comentarlo, Gabriela. Aquí, bueno, leo tantito, dice, justo es que esa es una de las funciones de regionalizar, aplicar instrumentos de planeación e intervención, pero como se ha visto aquí, es solo uno de los enfoques de la regionalización. Hay muchos más.
No sé si quieras ahondar un poco, Gabriela. Bueno, no, quizás solo brevemente comentar, me parece que el esfuerzo de todos los que aquí intervinieron, de los, no sé si les decir, profesores, ponentes, no sé cómo decirles, colegas, pues ha sido justo darnos como un abanico de posibilidades, ¿no? Y creo que estaríamos como cayendo en un error si empezamos el diplomado queriendo como cerrar categorías o cerrar definiciones, ¿no? Y decir, ah, sí, ya vamos a tener el criterio o la definición exacta de región o de por qué somos o no somos región centroamericana, ¿no? Más bien creo que es eso, como quedarnos en esta invitación a que depende, pues, qué estés investigando, para qué lo estés investigando, desde dónde lo estés investigando, pues es las dimensiones que vas a tomar en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento en una de las exposiciones se decía un conjunto de países, bueno, esa es una de las posibilidades, ¿no? O sea, habemos muchas personas chiapanecas que nos consideramos centroamericanas, ¿no? Entonces, y creo que varias de los instrumentos metodológicos que nos dieron aquí de los enfoques lo pueden justificar perfectamente, ¿no? O sea, tanto en cuestiones como de integraciones económicas, continuidades culturales, continuidades históricas, biológicas, etcétera, ¿no? Y bueno, después les puedo compartir también un mapa que trabajamos con un compañero que justamente al decir, bueno, vamos a hacer un mapa de Centroamérica, dónde empezamos y dónde terminamos, uno de los criterios que utilizamos fue la ismicidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que también Justus ya apuntaba, ¿no? Respecto al carácter de puente y de istmo y de unir, ¿no? Y de estas cuestiones también como estratégicas. Y de los diferentes corredores que nos atraviesan, ¿no? O sea, los biológicos, el canal, los secos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solo era eso, como apuntalar y recordarnos a que no necesitamos cerrarnos ahorita, que vienen además todavía muchos otros criterios para conocernos centroamericanos y centroamericanas, y entonces más bien eso como agradecer también esa amplitud de los enfoques que nos posibilitan este análisis justo más complejo de las regiones, ¿no? ¿Puedo, Justus, hacer Adelante, adelante, Javier. sí, compartir esta opinión que hace Gabriela? Efectivamente, hay muchas formas de regionalizar, por eso nosotros insistimos en señalar que la regionalización es solo un instrumento de análisis, de comprensión. Eh, Mencionaba, por ejemplo, Justus, el caso de señalar a la región como la región mesoamericana. Kirchhoff utilizó una serie de elementos de carácter básicamente cultural, históricos culturales, pero también desde la historiografía regional podemos hablar de varias Centroaméricas, ¿no? En términos regionales. Entonces, me gusta mucho tu comentario para dejar también esta inquietud de que no es fácil hacer una definición de qué región, sino más bien hablar de los regionalismos en función de procesos, de fenómenos, de situaciones que vamos a estudiar. Eso decir, Gaby. Bueno, en el Inter parece que ya se están calentando. Vinieron más comentarios. Tenemos el comentario de René Franco, creo que es el que sigue. Sí. Los temas de salud, educación y derechos humanos no tienen cabida en la actual agenda de integración. Bueno, no sé si quiere ampliar un poco, René, su punto. Si no, yo leo el comentario de Jonathan Vázquez y Fuentes. Las exposiciones han sido de gran ayuda para mí. Quizá en algún momento nos enseñaban que la geografía es solo geolocalización, pero teniendo en cuenta los conceptos ya vistos y a Basols, que tiene una postura marxista que le da un giro teórico y conceptual a dicha disciplina, asimismo que se ha abierto a la interdisciplinariedad, enriquece mucho mi comprensión. Gracias. Un comentario, uy, largo, de Diana Rendón. Respecto a pensar en una región transfronteriza, coincido que es necesario introducir las escalas espaciales, ya que, como se ha insistido en este módulo, los territorios que conforman la región pueden estar situados en dos o más territorios nacionales, por lo que además de las escalas podría añadirse otro elemento importante como es la circulación. En las fronteras,
al menos en las centroamericanas, los lazos sociales son densos. Los habitantes fronterizos cruzan de un territorio a otro a pesar de que está un límite construido por los estados nacionales. Es una característica importante del habitar una frontera, cruzar, circular por ella, con o sin documentación, lo que impacta de diversos modos en la identidad, perdón, en los lazos sociales, la circulación comercial, historias compartidas, etcétera. De esta manera, considero que al hablar de una región transfronteriza, debe considerar, se debe considerar como un elemento principal la circulación entre los territorios. Creo que es muy correcto. Em, no sé, creo que no hay más. Perdón. Una aclaración de René, me refería a las agendas de SICA, SIECA y Palacén. Bueno, adelante. ¿Quién de ustedes Yo tiene puedo todo? intervenir si quieres. Francisco, adelante. Y bueno, respecto a lo de René Franco, él estaba, me imagino, reaccionando al comentario que hice hace rato. Y digo, pues confirmando, ¿no? Dice que, bueno, que en estos organismos de integración lo que se promueve son temas de integración aduanera, facilitación de inversiones y del turismo, pero los temas de salud, educación y derechos humanos no tienen cabida en la actual agenda de integración. Entonces, está coincidiendo en lo que yo decía de la orientación, de cómo se ve esa política de integración económica. Ahora, respecto a esta idea de la región transfronteriza, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Precisamente es el problema de ver Centroamérica como un conjunto de territorios nacionales, delimitado por sus propias fronteras, cuando en realidad no está funcionando así, sino hay una cantidad de relaciones transfronterizas que se expresan, como dice Diana, precisamente a través de la movilidad de factores de la producción, de personas, de mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la forma como se materializan o ocurren en la realidad las interacciones. Ujú. No sé si alguien más quiere. Comentar. Hay. Bueno, parece que bueno, creo que todos vieron la hora, me imagino. Así que es casi la hora de cerrar. Y entonces yo, como Justos, como parte del comité coordinador y en nombre de todos los que hemos hecho este esfuerzo para arrancar con este diplomado de los estudios transfronterizos, quisiera expresar mis más grandes agradecimientos a todo el equipo del CRIM, al doctor Javier Delgadillo, al doctor Héctor Ávila, al doctor Francisco Rodríguez, Guillermo Olivera y a la persona que hoy no nos pudo acompañar, al doctor Marcos Valdivia, por habernos así acercado y familiarizado con estos múltiples y distintas aproximaciones metodológicas y interpretaciones conceptuales que se utilizan en estos estudios que vamos pues, en los estudios regionales. Y estoy seguro que lo que hemos escuchado en estas 8 sesiones lo vamos a estar aprovechando y va a estar surgiendo nuevamente en diferentes momentos de los próximos módulos que faltan, que son otros 9. Así que muchísimas gracias a ustedes y por favor, también a la gentileza de su coordinador, al doctor Francisco Fernando Lozano, por haber hecho posible esta cooperación entre el CIMSUR con el CRIM y con las demás instancias y de darle este módulo introductorio a nuestro diplomado de los estudios transfronterizos. Muchísimas gracias y en nombre de todos me despido y espero verlos pronto en en lo que sigue, digamos, en el desarrollo de este diplomado que estamos preparando para que en el próximo año sea una especialidad. Así que nos vemos pronto, no me despido y
Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Gracias. Gracias.